Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en el país contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy: los presos políticos, pero en este caso los militares que han sido detenidos de manera arbitraria en el país. La Organización de Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela afirman que más de un centenar se encuentran detenidos actualmente en el país. Las personas han sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Veamos de qué se trata. Desde el año 2014 hasta el año 2020, más de un centenar de militares han sido detenidos por la Administración Central, que les han imputado cargos por intentos de magnicidio y golpes de Estado, conspiración, sabotajes al sistema democrático y actos terroristas. También han sido acusados de traición a la patria, delito contra el decoro militar, desobediencia, asociación para delinquir y homicidio frustrado. La ONG Familiares de los Presos Políticos Militares detenidos en Venezuela señala que los castrenses han sido aprehendidos en medio de 24 causas de presunta conspiración, que inició con la Operación Jericho y a la que le han seguido otras como la Operación Gedeón 1, liderada por Óscar Pérez, Causa Sargentos de Cotiza, Operación Vuelvan Caras y la más reciente Operación Boicot, ocurrida en el año 2020. En el más reciente informe presentado por la ONG, denuncian que más del 80% de los casos no cuenta con una sentencia firme, una situación que se agrava por las torturas a las que habrían sido sometidos los militares durante su detención. Vamos a recordarles ahora qué es lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre este tema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en artículo 5: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y con esta información vamos a una pausa, pero manténganse allí porque al volver vamos a estar conversando con la hermana del capitán Luis de la Sota, quien se encuentra detenido hace 4 años en el DGCIN. También es miembro de familiares de presos políticos militares en Venezuela y nos va a comentar todos los pormenores de su informe acerca de aquellos que se encuentran privados de libertad de manera arbitraria actualmente en Venezuela. Ya volvemos. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Y para analizar este tema ya tenemos con nosotros a Molly de la Sota. Ella es CEO de la Organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela y también es hermana del capitán Luis de la Sota, que se encuentra desde hace 4 años detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio tan necesario para los familiares y las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Gracias a usted. Antes de abordar el tema de su hermano, queremos preguntarle si desde la organización tienen alguna cifra de cuántos militares se encuentran detenidos de manera arbitraria actualmente en el país. Sí, bueno, la cifra exacta puede variar en cualquier momento, ¿no? Si nos basamos en la del Foro Penal, en estos momentos hay 131. Según estas cifras del Foro, tomándolas de ellos, el 54% de los presos políticos son militares en Venezuela. Ahora, la organización registra, tenemos otra cifra porque, por supuesto, nosotros hasta que no tenemos acceso a todos los familiares,
hay unos que no quieren hablar, pero en estos momentos tenemos, en estos momentos de mayo, tenemos 106 militares en el registro nuestro. En el momento, nosotros presentamos un informe en febrero, para ese momento habían 111, ya detenidos, presos políticos, considerados presos políticos, pero han salido unos porque cumplieron ya la pena. De hecho, salieron dos porque cumplieron la pena de 5 años y salieron libres, pero no es que los liberan, y otros que fueron juzgados y también los dejaron en libertad. Entonces, en estos momentos de mayo tenemos registrados 106, que pueden ser más, hay como 3 o 4 que no tenemos registro, pero si nos basamos en el foro penal, pues el 54% de los presos políticos en Venezuela son militares. Más de 100 hay. Es más, Venezuela es el único país que tiene más de 100 militares presos políticos. Ni Nicaragua, ni Cuba, ni Bolivia tienen esa cantidad. ¿Bajo cuáles cargos se les imputan a estos militares? La mayoría de los militares, cuando el 90% ellos los detienen sin orden de aprehensión y les imputan cargos de traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión, motín, a todos le ponen contra el decoro militar, pero eso es para abultar el expediente en cuanto a años de prisión que les tocaría. Y luego cuando pasan a la audiencia preliminar o les quitan los cargos y le ponen a la mayoría instigación a la rebelión. Y este es un delito que puede ser entre 5 y 10 años de prisión. Entonces le ponen el decoro para que la mayoría se declare culpable y le dicen, bueno, mira, en vez de darte 12 años, 10 años por estos dos delitos, declárate culpable y tienes 5. El tema es que en Venezuela ellos están con les ponen penas anticipadas, es decir, así como mi hermano que tiene 4 años sin juicio, solamente con audiencia preliminar, así hay muchos. Entonces cuando les llega el juicio les dicen, bueno, mira, si te declaras culpable ya cumpliste la pena, vete. Y eso es lo que está pasando con el debido proceso. Y tenemos que recordar y hacer énfasis que la detención arbitraria es un crimen de lesa humanidad, por lo cual está siendo investigada Venezuela por la Corte Penal Internacional. Se lo estamos hablando de que, bueno, pasan años. No, esto ya es un delito de lesa humanidad. ¿Cuántas de estas personas han llegado a juicio realmente? Mira, para este momento que hicimos el informe, son pocos los que habían 87 militares sin sentencia firme. Es decir, no hablamos de juicio porque hay uno, por ejemplo, la causa de los drones tienen 3 años de proceso de juicio. La causa del capitán Caguaripano, que es la de la operación, creo que la de ellos se llama Operación David, para Macay 1, también tiene años sin juicio y les hacen el juicio, les empiezan y tardan y les suspenden y les suspenden y les suspenden. Entonces habían 87 militares sin sentencia firme. De esos sin sentencia firme en estos momentos hay 38 que no han llegado, pero solamente a la audiencia preliminar. Muchos no saben ni siquiera, jamás han visto su expediente, pasan años, y lo peor del caso es que en la justicia militar, el fiscal militar general, el que los imputa, el que les pone el expediente y todos estos delitos sin prueba, porque también, como hablamos, ellos lo ponen sin orden de aprehensión y como prueba presentan un informe de la DGCIN de 3 páginas, donde dicen que ellos están conspirando, que no sé qué, y esa es una de las pruebas. Ahora, estos fiscales, que en su momento fue el general Edward Rojas Borges, él fue fiscal militar general y luego estuvo desde el 2017 hasta el 2021, estuvo de presidente de la Corte Marcial. Él es responsable también de estos militares. Y luego desde el año pasado, el que era antes el fiscal militar, que es Jesús Emilio Vázquez Quintero, ahora es también el presidente de la Corte Marcial. Es decir, no vemos ningún cambio y vemos que este es un sistema que yo te juzgo, yo te imputo, pero también te juzgo. No vamos a tener en este momento no tenemos esperanza que en Venezuela haya algún tipo de justicia. En esto que usted nos comenta, también en el informe que ustedes compartieron, mencionan algo muy grave, que es el tema de las torturas. Afirman que la mayoría de estas personas fueron torturadas. ¿Nos puede especificar a qué se refieren exactamente con esto? Sí, la tortura se inicia una vez que ellos pisan la DGCIN o el CENIN. Ya ellos son considerados traidores a la patria. Y como no tienen pruebas, por supuesto, sino un informe o alguien que les dijo, ellos a través de las torturas necesitan algún tipo de testimonio, ¿no? Y estas torturas comienzan cuando ellos empiezan, les tapan la cabeza la mayoría de las veces, en el caso de mi hermano fue con una capucha,
En otros casos es una carpeta con un tirro, como podemos ver en fotos que han salido, de hecho, en la OEA. Y allí empiezan a aplicarles palos, interrogatorios, les aprietan las manos tanto que les rompen la piel de las muñecas, se las ponen hacia atrás, los tiran en el piso, ahí empiezan con palos, puede ser cadena, puede ser cualquier cosa, se les paran encima, les pisan la espalda, asimismo le ponen polvo lacrimógeno en los ojos. Hemos recibido denuncias también hay un tipo de tortura que es la tortura fría, es decir, te meten desnudo en un cuarto frío. También posiciones de estrés por muchas horas, te mantienen parados. Hay unos que han estado más de 24 horas en esa situación y si medio se duermen les golpean. También tienen electricidad en partes blandas, puede ser genitales o las partes blandas del cuerpo. Mira, lo de las torturas es increíble porque tienen hasta como ellos hablan de una señorita donde los suben en forma de bulto y ahí los mantienen días y les van golpeando. Asimismo, tenemos denuncias de que tienen que comer sus excrementos y también la parte de su fluido. Restricción de alimentos, agua potable, llamadas telefónicas y aislamiento severo. En el caso de mi hermano, él recibió, además de los golpes, recibió electricidad, lo encapucharon y le pusieron polvo lacrimógeno en la capucha, en los ojos. Además de eso estuvo con restricción o sea, hay un cuarto de tortura que se llama el cuarto de los locos, donde estuvo ahí 32 días aislado, está oscuro, tú no sabes, y de vez en cuando te van a torturar. Entonces, la tortura es física y además es psicológica. Varios de los militares han sufrido también violencia sexual en cuanto a la amenaza y también a la perpetración de eso a través de fusiles o objetos duros. También hemos detectado que han aplicado, como en el caso de la causa de Acosta Arévalo, ácido con agua en la piel. Les ponen también una pistola en la boca o los llevan para otro sitio y dicen que les van a matar, también que le van a traer a su familia. Mira, la cuestión es muy violenta y bastante grave, ¿no? En cuanto a las torturas. Lo peor es que después que los torturan, allí no hay asistencia médica. Varios de los que han torturado, estoy hablando del 2018 hasta ahorita, tienen todavía la clavícula fracturada, dislocada, tienen problemas de los huesos, tienen problemas renales, muchísimos problemas renales hay la mayoría, hay problemas con cáncer y de hecho hay intentos de suicidio entre ellos. Hay uno que ya tuvo 3 intentos de suicidio y después que salió después de tantos años, pues hoy en día está en una terapia intensiva muriéndose. Y es lo que estamos hablando, no se trata de que lo saquen en libertad, precisamente sin jamás haberle hecho un debido proceso, sino cómo salen ellos de allí, con los traumas psicológicos, con la familia destruida, muchas familias se han separado y además de eso sin atención médica. ¿Qué haces después que sales en esas condiciones? ¿Quién te protege? Nadie. Ustedes como, disculpe señora de la Sota, ustedes como organización, ¿cómo logran recabar esto que nos comenta? Además de los testimonios, ¿tienen algún tipo de prueba? Sí, por supuesto, hay expedientes. Y de hecho en los expedientes hay expedientes que se han relatado lo que te estoy diciendo frente al juez, está por escrito, y no ha pasado nada, no hay ninguna investigación. Varios expedientes tenemos porque precisamente por eso tomamos los patrones, o sea, porque ya esto es un patrón. El patrón de la detención sin orden de detención, el patrón de llevarte a las audiencias preliminares con tantos delitos después de dejarte esto, de las torturas que hablan, de la manera como fueron aprendidos. Hay unos que tienen allanamientos, otros no. Pero sí, es a través del expediente. Por eso es que nosotros tenemos registrado esa cantidad, ¿no? En estos momentos. Ya para abordar un poco el caso de su hermano, el capitán Luis de la Sota, ¿cómo avanza actualmente su caso? El caso de Luis es emblemático en el sentido de que está denunciado en todas las instancias internacionales y sobre todo las nacionales, por supuesto. Primero, la Defensoría del Pueblo, que nunca ha tenido ninguna investigación, se ha denunciado expresamente las amenazas de muerte a mi hermano. De hecho, denunciamos al coronel Hanover Guerrero, que lo tuvo bastante torturado, y la falta de atención médica, ellos nunca respondieron. En el Ministerio Público, en todas las instancias, la Dirección de Derechos Humanos, la de Actuación Procesal, que ya no es así, sino otra, atención a la víctima. Mi mamá estuvo el 1 de abril en el Ministerio Público poniendo una denuncia porque la llamaron por una denuncia del 2019. Todavía no nos han dado copias, o sea, no hay manera.
Y todo eso se va internacional. En el caso internacional, mi hermano es el caso número 13 del informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Venezuela, que determinó y señaló al gobierno de Nicolás Maduro como crímenes de lesa humanidad. Y determinó que en su caso hubo tortura, desaparición forzada y detención arbitraria. Asimismo, está denunciado en el grupo de detención arbitraria de las Naciones Unidas, que es un grupo que emana decisiones cuasi jurídicas porque vienen de un convenio internacional, el gobierno está obligado a cumplirlo, determinó que su detención había sido arbitraria y solicitó su liberación y reparación inmediata. No solamente de mi hermano, hay 10 militares en estos momentos que tienen decisiones del grupo de trabajo de detención arbitraria, siendo Venezuela que forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Y hago un llamado de atención a la alta comisionada Michelle Bachelet, que ha solicitado que se cumplan los procedimientos especiales de las Naciones Unidas en Venezuela. Además de eso, mi hermano tiene doble nacionalidad, así como 6 militares que están detenidos. Y nunca le han permitido la protección consular. Es decir, el cónsul jamás ha podido visitar a mi hermano en ninguna circunstancia. Pero sí puede visitar a los que están con doble nacionalidad que tienen delitos comunes. Entonces, ¿cómo se explica esto? Ni el cónsul español ha podido protegerlo, ni el de Hungría, el de Italia, el de Portugal. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué existen los organismos internacionales? Y la denuncia es, ¿dónde están las víctimas en todo esto? En los procesos de negociación, en la parte internacional. El mes que viene la alta comisionada va a decir un informe sobre Venezuela y tiene que decir si Venezuela cumple o no con las recomendaciones. Entonces, ¿qué pasa si dice que no cumple? ¿Qué pasa con todos los testimonios de las víctimas? Porque todo esto ha sido llevado a la Corte Penal Internacional, a la oficina de la señora Bachelet, a la Cruz Roja Internacional, que por cierto en Venezuela dicen que ellos no tienen nada que ver con eso por la parte de atención médica, porque eso no es su mandato, no entiendo por qué. Y estamos en este camino solo con ustedes, con los medios de comunicación, porque vemos que si hay un proceso de negociación a las víctimas no las toman en cuenta, vemos que si hay un diálogo o estas cosas del Consejo de Derechos Humanos, es muy difícil participar en el Consejo de Derechos Humanos como víctima. Más que todo son, por supuesto, las ONG. Pero sí hago un llamado a que nosotros necesitamos organizarnos o alzar la voz, que nos sea escuchada y que seamos participativos en esto. Hay que denunciar muchísimo las víctimas del crimen de lesa humanidad. Debemos seguir alzando la voz hasta que nos escuchen de verdad. Señora de la Sota, ¿ha tenido oportunidad de comunicarse con su hermano, de verlo? ¿Cómo está su estado de salud? Yo no veo a mi hermano, yo no puedo viajar a Venezuela en el 2019 porque de hecho por las denuncias que he hecho, pues la DGCIN me mandó a decir este coronel Hanover Guerrero de que él quería que yo fuese a Venezuela para que yo dijera, porque yo decía muchas mentiras. Digo tantas mentiras que hasta tienen una investigación en la Corte Penal Internacional. La misma señora Bachelet ha denunciado las violaciones de derechos humanos. Pero no puedo, lamentablemente no lo puedo ver. Mi mamá sí lo ve los fines de semana. Mi hermano estuvo 3 años en los sótanos de la DGCIN, inauguró la Casa de los Sueños, que es una celda, son 16 celdas que construyeron además en el 2019 y te mantienen cerrado porque es una puerta de metal con una pequeña ventanita por donde te tiran la comida, te pasan la comida y jamás salía el sol, y ni atención médica ni nada. Y hace un año lo pasaron a Fuerte Tiuna, que está una parte que es de la DGCIN, solamente 4 personas en Fuerte Tiuna, en esa área. Y recién ahorita este año, hace como 2 meses, le permitieron abrir la puerta. O sea, estuvo confinado en una celda 2x2, que hasta para bañarse tenía que salir de allí. Sin salir al sol, sino una vez a la semana, le tomaban fotos, lo mandan al médico y bueno, por eso es que la salud de mi hermano se ha deteriorado muchísimo. Mi hermano en estos momentos tiene la parte renal comprometida, está una deficiencia renal grado 1 ya. Eso es irreversible y es por tanta falta de atención médica. Tiene problemas de oído musculares, tiene vértigo, problemas en la rodilla, o sea, además de la parte gástrica también hay que hacer una colonoscopia, porque esto se denuncia, ir al tribunal cada 6 meses, entonces es para que vaya al médico, y va para el médico y le da un diagnóstico y después el tratamiento, ¿para cuándo? ¿Para cuándo su libertad? Son 4 años sin juicio. ¿Cómo es posible que todavía estemos a este nivel, teniendo una investigación de la Corte Penal Internacional y diciendo que en Venezuela hay justicia?
la reforma en septiembre, el gobierno anunció una reforma de la ley orgánica de procesal penal donde habla de que no puede haber nadie sin juicio después de 3 años. Y él tiene 4. Entonces, ¿dónde está esa bendita reforma? En estos momentos hay 67 militares que no tienen ni sentencia, ni juicio, ni nada. ¿Dónde está esa reforma? ¿Por qué no están haciendo su juicio en libertad? Amén de todos los que han presentado apelaciones, entonces le aceptan la apelación un día y mañana no, hacen lo que les da la gana con los militares, que los militares no tienen derecho, es que están aparte de la Constitución, o hay unos presos de primera y unos presos de segunda. Yo de verdad hago un llamado de atención para todo aquel familiar que tenga a su familiar preso que denuncie. Y gracias a ustedes por este espacio que están brindando en este momento. Usted hace un llamado muy importante a la comunidad internacional, a que se pronuncie, que tome acción sobre estos casos. Ya tenemos el caso de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y también la CPI. ¿Considera que los acuerdos alcanzados entre la Administración Central y la CPI puedan ampliar esa brecha para realmente que la impartición de justicia en Venezuela se cumpla? Bueno, se supone que nosotros fuimos a la CPI porque en Venezuela no hay justicia y ya se inició una investigación, hay un memorándum de entendimiento firmado, cosa que siempre va a buscar el fiscal, por supuesto, en todos los países donde hay investigación, ellos siempre buscan un memorándum porque la idea es que ellos cambien. Pero claramente lo ha dicho, o sea, aquí seguiremos investigando mientras Venezuela, en estos momentos, Venezuela apeló y diciendo que ellos sí aplicaban justicia, pero el fiscal les dijo que eso no era así, que no ha habido ni la voluntad ni tampoco la acción de hacer justicia en Venezuela, precisamente porque se están actualizando todos estos casos, todas estas denuncias, las ONG y los mismos familiares estamos actualizando los casos. En la página de la CPI se pueden meter, buscan un investigador y ahí ustedes actualizan sus casos. Los que lo hicieron con abogados o ONG, háganlo, porque ellos reciben toda esta información de que no se está aplicando justicia. Y eso es muy bueno. Ahora, hubo un rumor de que había una oficina en la CPI, a mí lo que me han dicho es que todavía no se ha abierto, que todavía no hay fiscales en Venezuela, pero que en algún momento eso se va a dar y también le van a dar su participación a la víctima, porque nosotros como víctimas tenemos derecho de participar en todo el proceso que se abra de investigación. Y lo vamos a hacer, o sea, lo estamos haciendo. Una cosa que quisiéramos saber desde su organización, ¿cuál es la hoja de ruta planteada por lo menos para las próximas semanas? Bueno, la hoja de ruta es que con este informe, de hecho yo pasé este informe al Parlamento Europeo y también a todas las instancias que se puedan para hacer visibilizar el tema de los militares, porque se habla mucho de presos políticos, hay 238, mañana hay 241, la OEA los reconoce, pero más de una cifra, aquí hay caras, aquí hay vidas destruidas, aquí hay seres humanos que están siendo objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y de una detención arbitraria que son objeto de lesa humanidad. Y la hoja de ruta es seguir denunciando y seguir demostrando que no hay justicia y seguir insistiendo con la Corte Penal Internacional, que al final es donde podemos recibir justicia, que sean liberados. Y también hacer un llamado de atención a la comunidad internacional con respecto al diálogo. No puede haber un diálogo sin liberación de presos políticos, porque recuerden que la mayoría de esas sanciones fueron emitidas por violaciones a los derechos humanos. Y si no hay ningún tipo de libertad de presos políticos, delito de lesa humanidad, no entiendo qué es lo que se va a negociar en ese momento. Entonces sí estamos solicitando eso. Entonces solicitan ser incluidos en los acuerdos de diálogo, un llamado a la comunidad internacional para que tenga un mayor pronunciamiento, y a la Administración Central, ¿qué le dice? De ser incluidos en el sentido de que no puede haber diálogo sin liberación, pero de que nos incluyan a nosotros, no. Eso lo solicité yo el año pasado en el primer diálogo. De hecho yo viajé a México y ni siquiera estaba planteado el tema de los presos políticos y dijeron que la sociedad civil iba a estar incluida y eso engañaron, eso es mentira. Ese acuerdo de entendimiento que se firmó en México se violó y se violó porque ellos firmaron que se iban a respetar los derechos humanos en la Constitución y se murieron 2 presos políticos en custodia, incluyendo un militar que es el general Raúl Ortega, y ni siquiera han iniciado una investigación. Entonces, ¿cómo se van a sentar ahorita en esos términos y decirnos, bueno, vengan ustedes al diálogo? ¿Para qué? O sea, lo que nosotros estamos exigiendo es que se incluyan, si se van a sentar, la liberación de los presos políticos a la comunidad internacional, porque sería como un doble discurso, no es coherente. Y al gobierno nacional, que si ellos están sacando esas reformas, que las cumplan, simplemente que las cumplan. El Ministerio Público no protege los derechos humanos.
no atiende las investigaciones. Tenemos 4 años solicitando investigaciones de violaciones de derechos humanos como es la tortura y no hay ni una sola investigación en más de 100 casos de militares del Ministerio Público. A mi hermano lo fue a visitar una señora que se llama Dusay Dueña, la fiscal 32 del Ministerio Público, que es la que le correspondía después de más de 3 años solicitando esa cosa, fue en noviembre del año pasado. Y la señora fue a reclamar que porque ella estaba denunciando en las redes sociales y entonces y el informe que presentó, ni siquiera las fotos que le tomaron de la cicatriz de la mano le presentaron. Presentaron un informe diciendo que mi hermano está en buen estado de salud y resulta que tiene hasta la función renal comprometida y está orinando sangre. Entonces, ¿cómo es esto? Señora de la Sota, disculpe que le interrumpa, pero ¿cómo los familiares pueden comunicarse con ustedes para recibir ayuda? Por las redes sociales. Con las redes sociales tenemos, o sea, yo no tengo como organización ningún tipo de eso, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy delicado. Pero comuníquese con sus ONG, con sus abogados. De alguna manera nosotros tratamos de comunicarnos con ellos. Pero hagan las denuncias públicas, busquen los medios de comunicación, digan, mira, mi familiar está siendo torturado, hable con los periodistas. Eso es lo que tienen que hacer. Si todos nos unimos, que es la base de todo, la organización y la base de la democracia, como ciudadanos organizados podemos alzar la voz, exigiendo nuestros derechos, porque yo no estoy hablando que si el gobierno, no, estoy exigiendo simplemente que se protejan los derechos humanos y que dejen de torturar en Venezuela, que cumplan con el debido proceso y que liberen a los que tengan que liberar, que le comprueben en este caso si cometieron un delito. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito aquí que no han podido demostrar en 4 años? ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas? No las hay. Entonces, en el caso de mi hermano, fue involucrado en un supuesto golpe de Estado con la dirigente política María Corina Machado. Entonces, explícame cómo María Corina está libre, obviamente está libre porque tampoco le consiguieron nada, y mi hermano está preso. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la mayoría de los casos los militares, los políticos están libres, los políticos que están involucrados en los expedientes, y los militares siguen presos, como el caso del 30 de abril. Porque en la Operación Libertad estaba el señor Edgar Zambrano, estaba el señor Henry Ramos, estaban todos en el puente de la Altamira. Ellos están libres y están en el mismo expediente. Muchos diputados que metieron a 14 diputados del TCJ, los imputó por traición a la patria. Y los militares, hay 10 detenidos, incluso hay uno que al detenerlo le dispararon en la cabeza y está ciego de un ojo. Y 10 detenidos sin juicio y en proceso de juicio también, o sea, no han tenido juicio. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, claro, ¿quién más que nosotros como familiares tenemos que visibilizar lo que está pasando? Porque nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Yo no puedo exigirle a la oposición, mire, ustedes tienen que hablar por mí. No, somos nosotros los responsables de que el mundo no se olvide de que ellos están allí en esa situación. Sin duda es una lucha colectiva, como usted lo menciona, y queremos agradecerle porque haya estado con nosotros compartiendo el caso, no solo de su hermano, sino de todos los militares que están privados de libertad actualmente. Estábamos conversando con Molly de la Sota, ella es CEO de la Organización de Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela y también es hermana del capitán Luis de la Sota, quien se encuentra detenido hace 4 años en el DGCI. Muchas gracias, señora de la Sota. Gracias a ti, a tu audiencia. Y con esta información culminamos el programa por el día de hoy, agradeciéndoles que nos hayan acompañado e invitándolos a que nos sigan en una próxima oportunidad. Esto es Desencadenados y soy Mayver Pinto. Hasta luego.